Primero, bueno, por supuesto, darles la bienvenida a todos, como hacemos siempre. Un placer que puedan compartir con nosotros estas charlas. Y bueno, agradecerles, ¿no?, esa participación, especialmente, bueno, a todos los asociados de AEXIA, así como a todos los que quieran participar y sumarse, que bueno, siempre es un placer poder intercambiar todas estas ideas y contenidos. Luego quería informarles que ya hemos llegado a los 100 asociados activos, lo cual, bueno, para nosotros es algo muy importante, así que lo queríamos compartir con este grupo de amigos. Asimismo, les vamos a informar que esta charla va a ser grabada, por supuesto, con la autorización del doctor Vázquez Ferreira, para luego subirla a nuestro canal de YouTube, por si alguno quiere revivirla, ahí lo va a poder hacer. Y contarles que por esta semana hemos modificado nuestros días, por eso hoy nos encontramos siendo martes, y nos vamos a encontrar en la siguiente reunión el día jueves a las 19 horas con el doctor Daniel Pizarro, que nos va a hablar del daño moral, de la cuantificación y de varias cuestiones civiles justamente ayornadas a esta cuestión de la pandemia y del coronavirus. Así que ahí los esperamos a todos también. Bueno, les robamos apagar los micrófonos para evitar acoples mientras el doctor está disertando. Y en este caso, bueno, tenemos el placer de contar con un amigo de la casa, el doctor Roberto Vázquez Ferreira, quien nos acompaña para hablarnos del derecho civil en tiempo de coronavirus. Así que, Roberto, te damos la palabra. Todo tuyo, un placer. Bueno, muchas gracias. Yo estoy con dos cámaras trabajando, porque como no soy muy bueno en esto, veo muchas caras conocidas. Lo que pasa es que no los veo a todos, algunos amigos del Uruguay. Me gustaría saludarlo uno por uno, pero bueno, no los puedo ver a todos. O sea, no tengo manera de ver a todos los que están, pero hay montones de amigos, montones de conocidos. Así que les mando un saludo a todos. Ahí pasó rápido, estábamos viendo la pantalla y pasó Celeste y rápido vi que estaba dando vuelta. Bueno, hoy cuando me puse a ver la charla me di cuenta que la agenda mía quedó detenida. Cuando digo detenida es frenada en el 13 de marzo. Casiano, ahí te vi. Mi agenda quedó detenida el 13 de marzo porque yo me guardé un poquito antes, ¿no es cierto? Si bien yo estoy en Funes, una casa de fin de semana, volví a Rosario esa semana, pero no fui al estudio, trabajaba todo por internet, utilizando todos estos medios. Pero lo cierto es que llevo más o menos 40 días encerrado. Después volví a mi casa de fin de semana y acá estoy, ¿no es cierto? En donde es una casa de descanso, es una época, tengo una biblioteca enorme. Los que me conocen saben que me gusta la literatura, tengo cientos de libros. Pero desde hace un tiempito a esta parte los libros jurídicos los iba llevando al estudio. O sea, digo, no quiero tener más libros jurídicos en mi lugar de descanso, salvo algunos libros muy queridos. Claro, me agarra la pandemia, me empiezan a decir, tenés que dar clases en la facultad, tenés que dar una charla aquí, una charla allá, fui a buscar los libros, no tenía ningún libro, desesperado, salvo algunos muy pocos. Entonces, por eso quiero agradecerles muy especialmente a la gente de Editorial La Ley, y sobre todo a Fulvio Santarelli y Victoria Sane, que me facilitaron todo para tener acceso absolutamente a lo que quiera, hasta la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, más o menos. Y de paso, ya que estoy con el chivo de La Ley, les comento que salieron 2 ejemplares. Todos los días la revista La Ley está sacando publicaciones vinculadas al tema del coronavirus y su implicancia jurídica. Pero muy particularmente, a mí me interesaron los del día viernes 17, que se refería al derecho al consumidor, etcétera, derecho privado. Han salido un número dedicado todo al derecho laboral, otro dedicado al derecho de familia. Y el de mañana, fíjense la ley qué eficiente que ha sido, que yo ya leí el de mañana, tiene que ver con toda la contratación. Hay 2 trabajos muy interesantes, perdón, hay varios trabajos muy interesantes. Me llegó a las 5 de la tarde. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí. 5 de la tarde, así que apenas lo pude leer. Uno de Graciela Medina y Julio Rivera, son los únicos 2 que leí muy por arriba, sobre contratación y coronavirus. Lo bueno es que yo creo que muchos tienen el servicio de La Ley. Los que no lo tienen, La Ley ha facilitado, yo después debería de pasarle el enlace, de que aún quienes no tienen la suscripción puedan consultar todos los días los últimos 3 o 4 ejemplares del diario La Ley y algunas otras publicaciones. O sea, aún los que no están suscritos, La Ley permite que se tenga acceso y de esta manera van a poder tener acceso a este ejemplar de La Ley de mañana, es decir, del miércoles
22, pues ya ni se acuerdan en qué fecha estamos. Bueno, gracias a la gente de Aetzia, no los voy a nombrar a todos porque son un montón. Leti fue la que nos hizo el nexo en este momento. Tengo mis quejas porque la última vez que tuvieron la gentileza de invitarme terminamos cenando al lado del lago en Nahuel Huapi. Y esto fue ayer, antes de ayer, en diciembre, noviembre, en diciembre. Esta noche voy a cenar en casa y voy a cenar yo. Pero bueno, siempre es grato tener una reunión con amigos. Ya nos volveremos a ver a orillas de Nahuel Huapi. Así que muchas gracias a la gente de Aetzia. Yo digo, ¿cuántas películas hemos visto de la Primera Guerra, la Segunda Guerra, el cine catástrofe? Me acuerdo la aventura del Poseidón, que el barco se da vuelta. Esta vez somos artistas de reparto en esas películas. O sea, esta vez estamos dentro del film, ¿no? Y arriba del mismo barco. Estamos arriba del Titanic, estamos arriba del Poseidón. ¿Cómo vamos a salir de esto? No sé. Ya veníamos nadando en un mar de petróleo, ¿no es cierto?, los últimos 4, 5, 6 meses, y de golpe en ese mar de petróleo apareció un cisne negro. Estamos como, yo recuerdo, y un poco para llevar un poco de ánimo, una anécdota que me contó en su momento Nando Parrado, en una oportunidad en Uruguay. Él contó que cuando ya se le había muerto la mamá y se le había muerto la hermana, ¿no? Y él estuvo a punto de morir, bueno, se salva. Un día, muertos de hambre, encuentran una cajita de maní con chocolate. ¿Se acuerdan cuando éramos más chicos? Íbamos al cine, la cajita de maní con chocolate. Y repartieron el maní con chocolate. Y le tocó un manicito a cada uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Nando Parrado contaba que él tomó el maní, se lo puso en la boca, lo chupó, le sacó todo el chocolate, se lo sacó de la boca, lo guardó en un papelito. Al día siguiente sacó del bolsillo el maní con chocolate, que ya no tenía chocolate, lo partió, se comió medio maní, la otra mitad lo guardó en el bolsillo, y al tercer día sacó la mitad del maní que quedaba y se lo comió. ¿A qué voy con esto? Siempre se puede estar peor. Gracias a Dios, fíjense que estamos pasando una situación espantosa, no obstante, tenemos estas posibilidades de comunicación, tenemos acceso a la vivienda, tenemos acceso a alimentos, etc. Pero bueno, todos sabemos que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró que estábamos frente a una pandemia. Hasta ese momento hasta lo tomamos como en broma. Alguien nos dijo que la pandemia esa acá no iba a llegar, que el coronavirus acá en Argentina no iba a llegar. No lo dije yo, lo dijo otro. Y lo cierto es que esto llega y nos pega de frente, ¿no es cierto? Nos pega muy fuerte. A toda la humanidad le pega muy fuerte. Y nos hace vivir nuevos tiempos, nuevas realidades que nunca hemos vivido. De hecho, si uno dice, bueno, hay un desbarajuste económico, ¿qué va a pasar? Bueno, ya, buscar la jurisprudencia de la época de Martínez de O, buscar la jurisprudencia de la época del Corralito, buscar... Ahora, si yo me pongo a buscar jurisprudencia o doctrina de una pandemia que hace que los 40 millones de argentinos tengamos que encontrar dentro de casa, ¿y eso qué consecuencias y efectos jurídicos tiene? No hay nada, no hay absolutamente nada. Motivo por el cual todo lo que digamos es pensar en voz alta. Por eso esto no es una charla, es pensar en voz alta y escucharlo a ustedes para ver qué podemos ir sacando. Por supuesto que esto afecta a todo. El otro día leía, ustedes saben, me conocen, que yo durante mucho tiempo me dediqué al derecho médico y dentro del derecho médico también a la bioética, integré varios comités de bioética en instituciones médicas como la Clínica Suiza Argentina, el Sanatorio Parque de Rosario, etc. Y bueno, y la bioética ahora está como loca porque sus principios, ¿no es cierto? El principio de no discriminación. La bioética se encuentra el sufrimiento moral de los médicos que tienen que tomar ciertas decisiones. Estaba leyendo el otro día algunos protocolos elaborados en Italia y en España. ¿Por qué esto el sufrimiento moral de los profesionales? Porque gracias a Dios, algo que acá no lo hemos vivido todavía, espero no lo tengamos que vivir, los médicos italianos se encuentran que tienen 3 pacientes y un solo respirador. Y tienen que decidir quién va a tener derecho a usar ese respirador, lo que significa que a los otros 2 le estamos diciendo, lo lamento mucho, para usted no hay salvación. ¿Y esto en base a qué se hace? Se hacen ciertos protocolos, anónimos, sin nombre, en donde simplemente se consignan toda una serie de datos médicos, la edad, enfermedades previas, etcétera, 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 y en base a esos protocolos se dice quién va a tener la posibilidad de usar el respirador. Pónganse ustedes en lugar de los profesionales que tienen que tomar esas decisiones, ¿no? Y pónganse en lugar también
en el lugar del paciente, que sabe que está condenado por esta pandemia. Pues bien, por supuesto que todo esto, desde el punto de vista jurídico, nos plantea toda una serie de interrogantes. Yo me acuerdo que apenas apareció el tema de... me sale acuartelamiento, no sé por qué cuarentena. Apenas salió esto de la cuarentena, yo recuerdo que en las redes sociales, muchos de ustedes estamos conectados a través de las redes sociales, lo primero que me pregunté era si el derecho iba a dar las mismas respuestas que venía dando en tiempos normales. No me cabe duda que el ordenamiento jurídico da respuesta para todo, y si no da respuesta, sabemos que por analogía, los principios, los jueces, ahí lo tengo a Ignacio Ondarchuk, lo tengo en primer plano, juez civil comercial en la ciudad de San Nicolás. Hola Ignacio. Los jueces tienen que resolver aún ante el silencio de la ley. Pero claro, esto es distinto, esto es nuevo. Incluso acá se presentan problemas de tipo colectivo. Yo preguntaba en las redes sociales, digo, a partir de mañana nos quedamos todos encerrados en casa y no podemos salir. ¿Y cómo hago yo para pagar esto, para pagar aquello, para entregar, para cumplir con la obligación? El artículo que regula la mora del Código Civil y Comercial, ¿sigue teniendo vigencia? ¿Sigue teniendo virtualidad? ¿O es un artículo que fue pensado para tiempos normales, para tiempos en los cuales el deudor puede salir a la calle, hacerse el dinero que necesita para cumplir la obligación, o entregar la cosa que tiene que entregar, el acreedor recibirla, etc.? Entonces, esas normas siguen teniendo virtualidad, y si la tienen, que de hecho la tienen porque es derecho vigente, ¿cómo debemos interpretarlas? ¿Cómo debemos aplicarlas? ¿Cómo debemos ayornarlas a estos tiempos que estamos viviendo? En definitiva, ¿seguiremos dando las mismas respuestas? ¿Seguirá teniendo plena vigencia el ordenamiento? ¿O habrá que buscar otras soluciones, otras respuestas? ¿No estamos acaso, yo me pregunto, ¿no estamos acaso frente a una situación colectiva, de caso fortuito, de imposibilidad temporaria? ¿No habrá que pensar en una suspensión general de plazos, como de hecho en algunas áreas ha ocurrido? Sin ir más lejos, creo que todos los que estamos acá somos profesionales del derecho, y los plazos procesales están suspendidos. Suspendidos con ciertas inquietudes que ahora las voy a comentar, ¿no? Decíamos que no hay respuesta de crisis anteriores como estas. Hay una inflación normativa también. Inflación normativa, fíjense que si uno quiere poner al tanto de todas las normas que se han dictado, dejemos de lado las normas propias del ordenamiento jurídico, que llevamos por la ley 28.000, calculo, 27.000, no sé, Código Civil, ley de consumidor, etcétera, etcétera. Hablo de la inflación normativa que se ha dado desde que estalló la pandemia al día de hoy. Todos los decretos de necesidad de urgencia. Pero no solo los decretos de necesidad de urgencia. Las acordadas de los tribunales superiores, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, y de todas las Cortes Supremas de las distintas provincias. ¿Cómo hacemos? Yo me puse a hacer un estudio ahora, ¿no es cierto?, de todas las acordadas de la Corte Nacional y de la Corte de la Provincia de Santa Fe, en donde obviamente esto no se le puede achacar nada a la Corte no puede estar a través de una acordada regulando qué va a pasar en tiempos de pandemia con todo lo que es la vida tribunalicia. Entonces obviamente quedan un montón de cuestiones, un montón de interrogantes que tendremos que ir buscándole alguna respuesta, alguna salida en base a algunos principios que se me han ocurrido, que tendrán que ser los que estén por arriba de todo criterio interpretativo. Si alguno está interesado en tener más o menos ordenado toda esta inflación, todas estas normas que se han ido dictando, por gentileza de un colega de Buenos Aires, a mí me llega con cierta regularidad una publicación, un digesto de la pandemia que elabora el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir que yo no lo he buscado porque a mí me lo mandan directamente, pero se me ocurre que si uno entra y busca en Google Ministerio Público Fiscal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrá acceso a ese digesto, que la verdad que está muy bueno. A mí me lo mandaron por WhatsApp, o sea que lo podría compartir, porque en ese digesto está ordenado por temas que tienen que ver con la familia, violencia familiar, violencia de género, tribunales, etcétera, etcétera, y uno puede más o menos tener acceso a toda esa información que está tan dispersa. Por supuesto que esto genera una inseguridad jurídica espantosa. Inseguridad jurídica, hoy, por ejemplo, me llega al estudio, yo estoy
en el estudio, nadie está en el estudio, pero llega la notificación, en donde una cámara laboral nos notifica una sentencia. Pero en la misma notificación dice términos suspendidos. Entonces, si los términos están suspendidos, ¿para qué me notifican la sentencia? Entonces uno dice, bueno, está bien, qué sé yo, para ir ganando tiempo. Yo tengo 5 días para interponer un recurso de apelación. ¿Y cuándo comienzan a correr esos 5 días? Ahora están suspendidos. ¿Y cuándo van a volver a correr? Estamos frente a un supuesto de plazo indeterminado. ¿Se acuerdan en la facultad cuando dábamos el ejemplo del plazo expreso, el plazo tácito, el plazo cierto, el plazo incierto? Cuando llegaba el momento del plazo indeterminado, ahí no sabíamos ni cómo ejemplificarlo, y los alumnos no lo entendían. Este es un plazo indeterminado. Cuando se recobre la actividad judicial, empezarán a correr los términos. Bueno, pero ¿cuándo se recobra la actividad judicial? Porque para algunas actividades los términos están corriendo, para algunas, o sea, las Cortes, por lo menos en Santa Fe, la Corte Suprema, a través de algunas acordadas, ha ido habilitando determinadas labores judiciales. Con lo cual, si bien hay una suspensión genérica de plazos, a uno le queda cierta duda respecto de si determinado supuesto el plazo está corriendo o no. Sobre esto vamos a volver. Vamos a recordar las acordadas de la Corte Suprema de la Nación, por lo menos. Esto está en la página de la Corte, ¿no es cierto? La primera de todas fue cuando el 11 de marzo dio licencia a todos los miembros del Poder Judicial que regresaron de zonas de riesgo. Luego vino la del 16 de marzo, que declaró inhábiles los días 16 al 31 de marzo, dispuso guardias mínimas, suspendió la atención al público y dijo que se podía pedir la habilitación en cuestiones que no admitan demoras. Dio licencia para todos los mayores de 65 años, a posteriori la licencia fue para los de 60, y fíjense que acá se plantea una cosa de, uno dice, lo difícil que significa regular incluso en estas circunstancias, ¿no? Toda persona que trabaje en el Poder Judicial de 60 años o más, automáticamente goza de licencia. Licencia con goce de sueldo. Perfecto. Porque hay que cuidar a los mayores de 60. Mi mujer no tiene 60 años, tiene mucho menos de 60 años y trabaja en el Poder Judicial. Ella tiene que ir a trabajar. Pero ella va a trabajar, vuelve a casa y se encuentra con el viejito de 62. Pero yo no puedo hacer nada. Si yo trabajara en el Poder Judicial, si fuera yo gozaría de licencia. Me quedo en casa, me cuida, no hay ningún problema. Pero no soy yo, es mi mujer. Mi mujer tiene que ir a trabajar. Cuando vuelve a casa, me pasa todos los coronavirus que andan dando vuelta por él. O sea, no digo que no le tengan que dar licencia o que no tenga que ir a trabajar. No. Lo que quiero dejar en claro, lo difícil que significa tomar decisiones frente a todas estas situaciones que se van dando. Después la Corte, cuando se dicta el decreto de necesidad de urgencia, el 297, el 20 de marzo, la Corte dispuso la feria extraordinaria, así lo llama, feria extraordinaria del 20 al 31 de marzo, prorrogada hasta el 26 de abril, que seguramente se va a prorrogar, porque me parece que esto va para mucho más. Le da facultades privativas a los jueces para llevar adelante actos procesales que no admitan ninguna demora, un perjuicio irreparable, es un amparo de salud, de hecho menciona algunos casos, la Corte menciona violencia de género, amparo de salud, resguardo de menores, etc. Esta es la acordada que baja el riesgo a los 60 años, o sea, toda persona de más de 60 años que trabaja en la justicia automáticamente tiene licencia. Luego, claro, los abogados, yo integro varios grupos de abogados, los abogados están presionando como locos, porque los abogados es uno de los rubros que más afectado se ve, ¿no? Tenemos manera de que ingrese trabajo, de que ingrese dinero, y entonces estamos desesperados. Los colegas están y estamos desesperados. Entonces la presión de los colegios de abogados hizo que la Corte, el 3 de abril, habilite la feria, pero al solo efecto de liberar pagos electrónicos de alimentos, indemnizaciones por despidos, accidentes de trabajo, accidentes de tránsito, honorarios profesionales, siempre que lo permita el estado de la causa y hayan sido dados en pago. O sea que la Corte parte de la premisa de que ya la plata incluso está depositada. Y ahí se corta a nivel Poder Judicial de la Nación, Corte Suprema de Justicia. En Santa Fe, la historia fue más o menos parecida. El 19 de marzo se dispuso un receso administrativo, así lo llamó la Corte de Santa Fe, receso administrativo.
no lo llama ni feria, ni suspensión de términos, receso administrativo hasta el 31 de marzo, en donde solamente iban a funcionar guardias mínimas. Luego, el 27 de marzo dijo, no, esto es receso administrativo, lo prorrogamos mientras dure la cuarentena y solo se van a atender asuntos urgentes. ¿Qué se atiende de asunto urgente? Para mí, cobrar un horario urgente, porque si yo no cobro un horario no como. A lo mejor no es el caso mío, pero hay colegas que si no cobran los honorarios que tienen que cobrar, no pueden hacer frente a sus compromisos ordinarios. El 14 del 4, la Corte, y esto sí por la presión de los abogados, la presión del Colegio de Abogados y de los abogados en general, mantiene la suspensión de todos los plazos, o sea que en Santa Fe los plazos están suspendidos. Es como si fuera una feria. Pero permite que se realicen audiencias justificadas, cuando lo justifique la urgencia, y amplía la atención a determinados temas. Por ejemplo, y la Corte establece en la acordada, dice, para el fuero penal, para el fuero laboral, para el fuero civil y comercial. Y fíjense que, por ejemplo, para el fuero civil y comercial, distrito civil y comercial, permite que se hagan acuerdos y permite que se homologuen y que se hagan los pagos respectivos. Nada dice de los pagos respecto de los acuerdos celebrados con anterioridad, porque aquí la plataforma fáctica puede ir variando. Puede que estemos frente a un acuerdo celebrado antes de la cuarentena y que tenía que cumplirse durante la cuarentena. Los plazos están suspendidos. Y la Corte de Santa Fe dice, en el fuero civil comercial se puede hacer eso. Curiosamente, en el fuero de los tribunales de responsabilidad contractual, que es donde manejamos todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, ustedes saben que en Rosario Ciudad y Santa Fe Capital, el fuero civil y comercial interviene en toda la materia civil y comercial, pero todo lo que es responsabilidad civil extracontractual va a los tribunales extracontractuales colegiados. La Corte no dice expresamente que en los tribunales colegiados extracontractuales se puedan hacer acuerdos, homologar y pagar. Obviamente con una interpretación analógica, dice, si se puede en el fuero de distrito civil y comercial, ¿por qué no se va a poder hacer en el tribunal colegiado? Y para el fuero laboral establece también la posibilidad, pero muy reducida, ¿no es cierto?, de celebrar acuerdos, homologar los acuerdos y pagarlos. Pero de los acuerdos anteriores, como no se dice nada, los plazos siguen suspendidos. Todo esto genera una incertidumbre, que repito, esta incertidumbre no se la podemos achacar al Poder Judicial, no se la podemos achacar a la Corte ni a los jueces, porque es imposible que a través de una acordada regulen todo las cosas que se ponen presentando a diario, porque a nadie se las puede, ni siquiera nos las podemos imaginar. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a tener que ir resolviendo todos estos problemas? Los abogados como auxiliares de justicia y los jueces en última instancia, a través de una serie de principios. Por supuesto, el principio de la buena fe. Acá no hay lugar para vivadas, no hay lugar para chicanería, no hay lugar para abusos procesales, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo hablo de un principio al que lo llamo el principio de menor restricción de derechos. Vamos a ejemplificarlo, cómo funciona el principio de menor restricción de derechos. En caso de duda, cuando hay una duda razonable, una duda plausible, lo tenemos que interpretar de la manera que no le restringamos derecho a nadie. Por ejemplo, si hay una duda respecto a si estaba corriendo o no estaba corriendo el plazo. Hay una duda, ¿no? ¿Este plazo corre o no corre? No podemos decir, no, estaba corriendo, te quedaste sin derecho a apelar. No, si había una duda, no le podemos restringir nada menos que el derecho a apelar o el derecho de contestar un traslado. Donde está en juego derechos constitucionales, garantía de defensa en juicio, etc. Entonces creo yo que tenemos que apelar al principio de menor restricción de derechos. Insisto, hay una duda, por ejemplo, respecto a si el plazo estaba corriendo, y esa duda, si decimos que el plazo corría, implica una restricción a un derecho que implica cierta gravedad, tenemos que estar por la menor restricción de derechos. El plazo no estaba corriendo. Creo yo también, y sobre todo estoy pensando mucho para la provincia de Santa Fe, pero también creo que esto se va dando de una manera u otra en distintos fueros, que cualquier modificación en el estado procesal exige una previa notificación de advertencia.
porque la regla es que está todo suspendido. Estamos todos en cuarentena. Entonces, a mí no me puede caer sorpresivamente, en tal expediente. No, no, no. Primero, avísame que en tal expediente vamos a producir un movimiento. A lo mejor junto a ello me podés dictar alguna otra medida, que más o menos. Pero lo primero que me tenés que decir es como cuando en cualquier evento y en horas inhábiles, día inhábil, lo primero que hace el juez, habilítese las horas inhábiles y notifíquese, para no tomar por sorpresa a nadie. Porque para colmo todas estas cuestiones se deben hacer por medios tecnológicos. Y aquí, el otro día yo discutía con unos colegas y decía, tenemos que informatizar la justicia, hay que informatizar la justicia. Este es el momento. No, digo, este no es el momento para informatizar la justicia. El momento fue antes. Ahora estamos arriba del barco, en el medio del río, no podemos bajarnos del barco. Porque imagínense, y yo daba este ejemplo, el primer día que se puso en vigencia el hecho de bajar la autorización para circular por internet, colapsó el sistema. Nosotros ahora que en Santa Fe tenemos habilitados en Santa Fe, como les decía, habilitados ciertos trámites judiciales, procesales, mandamos el escrito vía mail al tribunal, y ya nos ha pasado que los tribunales nos piden, por favor, miren, tenemos colapsado, no podemos recibirlo, si alguien mandó algo, vuélvalo a mandar, porque no. Imagínense la situación de inseguridad jurídica para los profesionales, y de ahí la importancia de este principio de menor restricción, porque nos podemos encontrar con sorpresas espantosas, ¿no? Volviendo al tema de lo que hablaba antes, yo me acuerdo mucho del 2002, Dualde, ¿se acuerdan con el corralito? ¿Se acuerdan las colas en la justicia federal? Bueno, ya, Fabiana, ahí te estoy viendo. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Tenía que saludar a todos, lo que pasa es que justo me apareció de golpe la cara de Fabiana. Yo me acuerdo en el año 2002, 2003, cola para presentar un escrito en tribunales federales. Y si ustedes dicen, ¿qué puede llegar a pasar cuando post-cuarentena? Y me temo que los juzgados van a tener cola. ¿Por qué? ¿Cuántos concursos y quiebra va a haber? ¿Quién no está en cesación de pago? A ver, levante la mano que no está en cesación de pago. O que no va a estar en cesación de pago de aquí a 2 meses, 3 meses y todo esto siga así. Todos vamos a estar en cesación de pago. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a tribunales? Individualmente cada uno de nosotros, el peluquero, el panadero, el taxista, va a presentar un juicio pidiendo su concurso. Es una locura. El derecho no puede dar esa respuesta, pero hasta ahora es la única respuesta que tenemos. Los tribunales van a ver rebasada su capacidad operativa. Fíjese que, justamente como lo dice Walter Krieger, en un trabajo publicado en La Ley el viernes 17, dice, surge entonces en evidencia que el bajón de la economía se resentirá fuertemente en las relaciones de consumo, dado que sin duda al final de esta crisis encontraremos más consumidores sobreendeudados. El tema del sobreendeudamiento de los consumidores, que es un tema que en Europa está recontratrabajado. La ley nuestra nada trae sobre el particular. Ustedes saben que justamente yo integré la comisión que redactó el anteproyecto de ley de defensa del consumidor, o de código de defensa del consumidor, que hoy está en tratamiento en el Senado de la Nación. Nosotros ahí regulamos el sobreendeudamiento del consumidor. Porque no es lo mismo el caso de Vicentín, empresa que los rosarinos sabemos bien lo que es Vicentín, que se presentó en concurso allá por, creo que diciembre, enero, al peluquero que me corta el pelo a mí, que no puede hacer frente al pago del agua, de la luz, del gas, de los impuestos, no puede pagar el alquiler, no paga nada. Vamos a hacer el mismo trámite cuando el sobreendeudamiento es Vicentín con una deuda que creo que estaba en los 20 millones de dólares, con el peluquero de acá a la vuelta, cuyo patrimonio a lo mejor son 300.000 pesos y sus deudas son 150.000. Las mismas soluciones. Nos dice Krieger justamente, habrá enorme cantidad de reclamos por prestaciones no brindadas o brindadas parcialmente. Sustancial cantidad de denuncias administrativas, demandas civiles, derivadas por incumplimiento de los proveedores en materia de consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se va a ver reflejado en la actividad tribunalicia.
Yo le decía que no tenemos antecedentes, no hay un libro, un tratado del derecho en tiempo de pandemia, no hay. Entonces, principios generales, principio de la buena fe. Otro principio que sin duda alguna va a regir las relaciones y los jueces van a tener que hacer entrar en la cabeza a los litigantes es el principio de solidaridad y el principio de esfuerzo compartido. En esta vamos a perder mucho, pero tenemos que perder todo. Lamentablemente, todos tenemos que estar dispuestos a perder, aunque sea una partecita. Este esfuerzo compartido, que se da en el plano horizontal, locador, locatario, por ejemplo, también debería darse en el plano vertical. Estado contribuyente. Ahí, lamentablemente, el único país que está pensando en crear impuestos es la República Argentina. El resto del mundo está viendo a ver cómo hacen para aliviar la carga de todos los contribuyentes frente a la economía que se viene. O sea que este principio de solidaridad y de esfuerzo compartido tiene que darse en el plano horizontal y en el plano vertical. Y las soluciones son de dos tipos. Una solución son soluciones de urgencia, el ya, el ahora. ¿Qué hago ahora? Y las otras soluciones que tenemos que pensar son las de corto y mediano plazo. Otro tema que me parece fundamental es determinar a quiénes ha impactado más el coronavirus con todas sus implicancias. Tradicionalmente y con muy buen criterio, el ordenamiento jurídico está pensado en los más débiles, en los que están en una situación de vulnerabilidad agravada. De hecho, en el proyecto de Código de Derecho del Consumidor elaboramos a los débiles y a los consumidores en situación de vulnerabilidad agravada, le dedicamos toda una regulación sobreprotectoria. ¿Quiénes son? Los más vulnerables. Los sin trabajo, los que dependen de la ayuda del Estado, los que cobran una jubilación mínima. Esos son, históricamente, tradicionalmente, los más vulnerables. Pero ahora, el que cobra una ayuda del Estado la sigue cobrando. El que cobra una jubilación, por más mísera que sea, la sigue cobrando. Ahora los vulnerables, ¿sabe quiénes son? El taxista, el peluquero, el que tenía un barcito y alquiló, y que tiene que pagar todos los servicios, tiene que pagar agua. ¿Qué agua si no usa agua? Tiene que pagar tasas de barrido. El abogado, nosotros, los abogados que tenemos el estudio cerrado, que no nos entra un peso. Ahora nosotros somos los débiles, a los cuales el Estado nos tiene que dar mayor protección. Es decir, que ahora los vulnerables son otros, pero lamentablemente el timón no ha variado. ¿Y por qué lo digo? Fíjense que los sectores más perjudicados ahora, que son los cuentapropistas, las pymes, etcétera, no tienen ninguna ayuda. El Estado sigue con el timón como iba para el otro lado. Y fíjense ustedes, por ejemplo, que el DNU 311 del 2020, por ejemplo, prohíbe a las empresas prestadoras de servicios públicos, agua, gas, electricidad, telefonía, internet, etcétera, la suspensión o el corte de los servicios a determinados usuarios que son los mencionados en el artículo 3. Pues bien, ¿a quiénes prohíbe el Estado que se les corte los servicios? A los beneficiarios de asignación universal por hijo, a los inscritos en el monotributo, a los jubilados, a los pensionados, o sea, gente que no ha visto una disminución en sus ingresos. En realidad, ¿quiénes son los perjudicados? Y bueno, con el ejemplo, el peluquero, el abogado. Ahora, el peluquero y el abogado, a ese sí le puede cortar la luz, el agua, el gas, internet, que hoy en día internet es de primerísima necesidad. Porque hasta para salir a la calle necesito tener internet. Para bajar un permiso, una autorización. Creo que hay que poner el ojo en esta nueva clase social, los vulnerables de la pandemia, que no son los vulnerables de tiempos comunes. Fíjese que lo expuesto y que tiene que ver con esto del consumidor, por ejemplo, las empresas prestadoras de telecomunicaciones se han relajado. Yo estoy acá en Funes, tengo una cooperativa que me da el servicio de internet. Por las noches no puedo ver Netflix. Imagínense, no puedo ver Netflix. 40 días encerrado en tu casa, por suerte uno tiene otros mecanismos. Tengo la tablet y puedo ver Netflix por la tablet conectado por el celular, qué sé yo. Pero el televisor que tengo ahí de 50 y pico de pulgadas, no puedo ver Netflix.
¿Por qué? Y porque la empresa dijo, estamos sobrecargados, no podemos, qué sé yo. Flaco, me está cobrando la misma cuota. No me vienen a quitar la cuota. Fíjense, ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, dicta la resolución 303 que dispone, establécese respecto de las empresas de telecomunicaciones, mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, la dispensa, escuchen bien, la dispensa en el cumplimiento de sus deberes legales, reglamentarios y contractuales en cuanto a la prestación efectiva de los servicios frente a los clientes y usuarios. Siempre que tales deberes impliquen desatender las recomendaciones específicas para los trabajadores del sector de comunicación. Está bien, me parece fantástico, cuiden a los trabajadores del sector de comunicación, pero cuiden al consumidor. La Constitución, el artículo 42, no dice cuidan las empresas de telefonía, cuidan al consumidor. Sin embargo, acá se invierte el artículo 42 y el ENACOM, que tendría que estar velando por los intereses nuestros, vela por los intereses de la empresa. A la empresa le dice, el servicio, si lo quieren en vez de dar 3 megas, quieren dar 1 mega, no pasa nada, muchachos. No pasa nada. Ahora, a nosotros nos pueden cortar el servicio, nos pueden aumentar. Yo he recibido muchas quejas de cortes de servicio o de aumento de servicio en plena pandemia. Mientras tanto, ellos tranquilamente pueden disminuir la calidad del servicio. Esto es una inversión de lo que establece el artículo 42 de la Constitución, cuando en realidad estos tiempos que corren exigen una sobreprotección de los usuarios, los consumidores, frente a los proveedores de servicios. Tal es así que un autor ya habla de un nuevo consumidor, ¿no? De un nuevo consumidor y de un nuevo proveedor, lo llama el consumidor 2021, no sé por qué 2021, el consumidor 2020, el consumidor pandémico, lo llamaríamos, ¿no? ¿Cómo han cambiado todas las relaciones? ¿Cuántas compras ustedes han hecho de manera presencial en los últimos 30 días? Ninguna. ¿Cuántas compras han hecho por WhatsApp, por teléfono? Yo un lavarropa compré. Un lavarropa, porque acá en casa de fin de semana no tenía lavarropa, ahora que estamos viviendo, compro lavarropa. Por supuesto, la empresa me engañó, me dijo, ya estaba la cuarentena, el gobierno había dicho, pueden venderse productos de primera necesidad como lavarropa. O sea, ¿en cuánto tiempo tengo lavarropa acá? En 4 días, perfecto. Pasaron 15 días, el lavarropa no había llegado. Llegó cuando le mandé 400 reclamos, 200 intimaciones, al final me comuniqué con un abogado de la empresa y dije, mirá, ¿sabés qué me dijo yo en los ratos libres? Hacer desastre con la ley de defensa del consumidor. Si no me crees, preguntarle, por ejemplo, a Claro. Bueno, vino el lavarropa. Pero perdí 15 días, que si yo lo hubiera comprado... Uy, suena la alarma. ¿Saben por qué es esa alarma? Ustedes saben que en los ratos de ocio me dedico a la astronomía. En este momento debe estar pasando por acá arriba, la IS, que es la Estación Espacial Experimental. Yo todos los días salgo a verla y en este momento debe estar pasando. Por eso me avisa. Tendría que salir al jardín y volver, pero bueno, aparte estaba nublado, otro día la dejé. Bueno, me llegó la ropa, pero perdí 15 días. Dice, lo mejor, yo se lo compraba a otra persona acá en el barrio cerrado, donde yo estoy, hay una amiga que tiene un amigo, me dijo, me había llamado a mí, yo te lo traía a la tarde. Y no perdías 15 días. Lamentablemente las oficinas de defensa del consumidor están cerradas, entonces no tenemos manera de... ¿A dónde vamos a ir? La dirección de comercio está cerrada, yo no puedo salir de casa. No obstante, la gestión anterior, con el doctor Fernando Blanco Muiño, que era el director de Defensa del Consumidor Nacional, que calculo que ahora está Sebastián Barrochelli, también una persona muy dedicada al derecho del consumidor, conocedor, excelente persona, es el actual director, calculo que va a seguir con este plan. Se creó una línea de teléfonos y una ventanilla por internet para todo este tipo de reclamos, que están dando resultados. El dato es, si lo quieren es, hoy me preguntó una amiga, me decía, mira, se me rompió el celular, yo lo tengo seguro, qué sé yo, pero me dicen que no me lo pueden mandar a casa porque, no, ¿cómo te lo pueden mandar a tu casa? A mí me mandaron lavarropa a mi casa, no te pueden mandar un celular. Haz una cosa, entré en esta página o llama a este teléfono, es consumidor.gov con B larga, .gov.ar. Digo gov con B larga porque se acuerdan que antes gov venía con B corta. Consumidor.gov.ar o si no, al 0800 666 1518. Y ahí canalizan muchos reclamos, o por lo menos te asesoran, etc. Bien,
Vamos a ver algunas normas del Código Civil que tienen virtualidad con todos estos fenómenos que se nos están presentando ahora. El Código Civil y Comercial sabemos que regula, por un lado, artículo 984 y siguientes, a los contratos por adhesión, y por el otro lado, también tiene una serie de normas que regulan la relación de consumo y los contratos de consumo. Muchas de estas normas se superponen con las que están en la 24.240 de Defensa del Consumidor, pero bueno. Así, por ejemplo, el 1092 y 1093 define la relación de consumo y el contrato de consumo. Muy importante es el artículo 1097 del Código Civil y Comercial y el artículo 8 bis de la Ley 24.240, que es el que habla del trato digno a los consumidores. Trato digno de los consumidores. Me acuerdo que cuando salió el artículo 8 bis, hace muchos años atrás, yo iba muy temprano, a las 7 de la mañana, llevaba a mis hijas, mi hija todavía iba al colegio. O sea que han pasado muchos años, la contadora, una, la otra casi abogada. Y yo me acuerdo que siempre agarraba calle Santa Fe, que es en Rosario, la calle donde están todos los bancos, y siempre pasaba y veía colas de una cuadra de viejitos a las 7 de la mañana con 10 grados bajo cero, haciendo cola para esperar que el banco abra a las 10 de la mañana para cobrar su jubilación. Y decía, esto es una locura. Este trato, a nadie se le ocurre buscar, darle un numerito, decirle, no, bien, usted venga en tal hora, usted. No. Bueno, pasaron 10 años y todos vimos lo que pasó hace 15 días atrás. Peor, porque no era el frío, era el coronavirus lo que le iba a matar a esos viejitos. Bueno, el trato digno a los consumidores. Artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y artículo 1097 del Código Civil y Comercial. Les di un ejemplo, ¿no? Les di un ejemplo que es el de la atención de los jubilados en los bancos, pero podemos tener ejemplos a montones. El artículo 1100 y siguiente del Código Civil y Comercial, que regula todo el tema de la información y la publicidad dirigida a los consumidores, que hoy cobra un papel fundamental. ¿Por qué? Porque, repito, ya las compras no las hacemos presencialmente. Hoy me compré una computadora. Acá nomás tengo 3 computadoras de Play, pero necesitaba una más, no sé para qué va. Claro, imagínense que si yo voy al negocio, la miro, la veo, la peso, la levanto, acá la compré por internet, tuve que confiar. Y en un momento digo, también quiero que me vendas una impresora. Tengo esta, que es una oferta genial, maravillosa, un buen precio. Se me ocurrió preguntarle, discúlpame, ¿y qué cartucho lleva? Ah, está el cartucho. ¿Cuánto cuesta el cartucho? Ah, 5.000 pesos. 5.000 pesos el cartucho. O sea que el tema no era comprar la impresora, el tema era cada vez que le tenía que cambiar el cartucho. Bueno, no me lo iba a decir. Yo, porque conozco, estoy en el tema, como todos nosotros, pero ¿a cuánta gente le pueden vender cualquier cosa y nadie cumple con el deber de informar? Información que debe ser completa, veraz, detallada. Información que debe ser dada aún cuando no haya requerimiento por parte del consumidor. Bueno, todo esto, por supuesto, que puede dar lugar a montones de reclamos, de juicios, etc. El efecto vinculante de las precisiones hechas en la publicidad. Acá en el grupo, en el barrio el country donde yo vivo, se armó un grupo ahora por WhatsApp en donde llegan ofertas, pero de todo. El otro día digo, lo único que falta es que ofrezcan misiles, aire y tierra, porque hay de todo. Esas ofertas que llegan, cuando vienen del proveedor, son vinculantes. Son vinculantes mientras dure la oferta. Hasta tanto me digan, no, mira, che, no hay más carne a ese precio, están obligados a entregármela a ese precio. Siempre y cuando, y ofertas que vengan por cualquier canal, internet, mail, siempre y cuando venga directamente del proveedor, porque también ¿qué ocurre? A lo mejor yo veo una oferta, la tengo en el celular guardada, me entero que vos estás queriendo, te mando, te reenvío, y cuando te llega a vos, esa impresora o ya no la tiene o ya no cuesta lo que cuesta, ¿cierto? Siempre que la oferta venga de manera directa. Después tenemos también de vital importancia el artículo 1104, que regula justamente los contratos a distancia. Estos contratos de los que estamos hablando, contratos que por internet, por WhatsApp, estamos celebrando contratos por WhatsApp. Yo la computadora la compré por WhatsApp. Bueno, el artículo 1110, fundamental, que también está en la Defensa del Consumidor, consagra el principio de revocación. O sea, hay que hacerle saber, a mí no me lo hicieron saber, yo compré el lavarropa
y compré la computadora y no me lo hicieron saber. Por ley estaban obligados a hacerme saber que yo dispongo de 10 días para devolver el producto a costa del vendedor. A costa del vendedor. 10 días. Y esos 10 días se toman desde la fecha de la compraventa o de la fecha en que se entregó el producto, la última, la que sea posterior. Paso porque por la hora vamos avanzando. Son 10 días corridos desde la celebración del contrato de la fecha de entrega del producto, desde que sea la última, para devolver el producto y todos los gastos de devolución a cargo del vendedor. Bueno, después vamos a la teoría de imprevisión. La teoría de imprevisión, ¿qué le voy a hablar a usted de la teoría de imprevisión? Imagínense la cantidad de problemas que se van a plantear por la teoría de imprevisión. El viejo artículo 1198 del Código Civil, ahora es el artículo 1091 del Código Civil y Comercial. Todos sabemos que la teoría de imprevisión requiere una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración del contrato. O sea, uno tenía que probar que hubo un hecho imprevisto, ¿no es cierto?, que fue lo que motiva que para una de las partes se produzca una excesiva onerosidad. Bueno, esa circunstancia objetiva, ese hecho imprevisto, que ahí viene la imprevisión, es de público y notorio. Señor juez, estamos todos en casa, no podemos salir. Eso ha generado una mayor onerosidad. Pero, y en esto se me ocurrió pensando, nosotros cuando hablábamos de mayor onerosidad siempre pensábamos que la onerosidad venía dada por la comparación de las prestaciones, ¿no? A ver, yo compro un anteojo que vale X dinero, el anteojo aumentó por el dólar, qué sé yo, en la comparación de las contraprestaciones. Yo creo que ahora estamos frente a un fenómeno en el cual esa excesiva onerosidad puede venir de un factor externo, como por ejemplo, pensemos en una locación, y para locaciones está expresamente, yo cuando pensé el ejemplo, después me acordé que estaba en el código, una locación, ¿no es cierto? Un contrato de locación. El alquiler de determinado bien cuesta 500 pesos en el mercado, yo 500 pesos, o sea que no hay una excesiva onerosidad porque 500 pesos es mucho, es poco. La excesiva onerosidad viene porque yo ahora esto no lo puedo usar. Yo alquilo un local para poner una peluquería. Contrato 10.000 pesos por mes. Es lo que vale en el mercado el alquiler de ese local. Sí, pero ahora se me hace excesivamente oneroso. No porque 10.000 pesos sea oneroso por una locación. Se me hace excesivamente oneroso porque yo no lo alquilé, era para poder pagarlo con lo que yo de cortarte el pelo, peinarte, teñir, y ahora no me entra un peso. ¿Funciona la teoría de imprevisión? Yo creo que debe funcionar en esos casos también. Y de hecho, en materia de locación, lo vamos a ver, hay una norma específica. Por supuesto que todo esto lleva como norte negociar. Acá la madurez de los abogados va a estar dada por sentarse a negociar. Como decíamos al principio, como decíamos antes, el principio del esfuerzo compartido. Bien dice un autor ahí. Recordemos que luego de la crisis del 2001 y el nacimiento de la teoría del esfuerzo compartido, la jurisprudencia ha reconocido que es posible incluso que los magistrados, acudiendo al principio de equidad, impongan una solución al conflicto, reconfigurando el contrato, entendiendo que dicha potestad, en estas circunstancias, puede surgir del propio artículo 960 del Código Civil y Comercial, cuando sostiene que si se viola el orden público, el juez puede, de oficio, modificar lo pactado en los contratos. Ciertamente, si se intenta imponer una ejecución abusiva del contrato o una resolución intempestiva del mismo, en este contexto, entendemos que se vulneran principios que hacen al orden público, tales como la buena fe, abuso del derecho, etc. Por lo tanto, el magistrado, ante la falta de acuerdo de partes, podrá él imponer una solución que restablezca el equilibrio contractual. Porque pensemos que si no, montones de emprendimientos se van a caer. Si se cae la economía, caemos todos. Otro tema importante, imposibilidad de cumplimiento. La imposibilidad de cumplimiento, voy abreviando porque ya estamos con el término, me parece que estamos con los tiempos, ¿no? La imposibilidad de incumplimiento, expresamente regulado en el artículo 955 y 956. Usted sabe que el Código Civil unificó lo contractual con lo extracontractual. La parte del caso fortuito la dejó en la parte de la responsabilidad civil, pero una aplicación de caso fortuito genérico del casus es en materia de incumplimiento de obligaciones.
no cumplo porque no puedo. Hay una imposibilidad de cumplir. Imposibilidad de cumplimiento. Artículos 955 y 956. En este caso, la imposibilidad sobrevenida. ¿No es cierto? La obligación nació, el objeto era posible, pero con el transcurso del tiempo, ese objeto se tornó imposible, ya sea jurídicamente o materialmente. Imposible. Este acuartelamiento, la cuarentena, hace que haya un mix, que la imposibilidad de cumplir obedezca a razones jurídicas y a razones materiales, a razones de imposibilidad material. Obvio que la imposibilidad no debe ser imputable al deudor, pues de ser así, el deudor tendrá que hacer frente al daño y perjuicio. Estamos hablando de una imposibilidad que no sea imputable a culpa del deudor. Cuando la imposibilidad de cumplimiento es definitiva, se produce la extinción de la obligación. Si la imposibilidad fuera transitoria, que en el caso que ahora estamos viviendo pareciera que es una imposibilidad transitoria, porque en algún momento la cuarentena terminará, la extinción se produce cuando estamos frente a un supuesto de plazo esencial, ¿no es cierto? Y también cuando hay una frustración irreversible del interés del acreedor. Supuesto que dará muchos casos de interpretación. El plazo esencial. Ayer, el sábado, se casaba la hija de un amigo mío. Hacía la fiesta, tenían todo programado. Bueno, el plazo esencial. ¿De qué me sirve que ahora la fiesta, el menú, ya se casaron, hicieron la fiesta en la casa, eran 4 personas y ya está. Ya no. Se frustró el fin del contrato o el plazo era un plazo esencial. Ya no tiene sentido cumplirlo más adelante. Por supuesto que esto ha dado lugar a todo tipo de pleitos. Por ejemplo, alguien tenía contratado una excursión para Semana Santa. Yo tuve que quedar en la casa. Es lo mismo que la empresa de turismo le diga, no, mirá, la excursión se hace igual ahora en agosto. No, porque en agosto no puedo, tengo que laburar. El plazo era esencial, era en Semana Santa sí o sí. En otro momento, no. Por supuesto que la imposibilidad de estar generada en esta situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Extinguida la obligación, en caso de prestaciones bilaterales, opera como resolución contractual. Motivo por el cual, si alguien ya recibe una prestación, la tiene que restituir. Porque aquí entran a jugar las normas del pago indebido, el pago sin causa, artículos 1794, 1796. Después está también otro artículo aplicable, el de la frustración del fin del contrato, artículo 1090 del Código Civil y Comercial. Y como les decía, en materia de locación de cosas, hay un artículo que es el 1203. El artículo 1203 dice, si por caso fortuito o fuerza mayor, pandemia, acuartelamiento, el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no puede usar o gozar de la cosa. Si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, las obligaciones continúan como antes. Esta norma da una pauta, porque en realidad el caso fortuito no afecta a la cosa. Afecta al uso y goce, pero nos está dando una pauta, la analogía, los criterios de interpretación, etc. Para sentémonos y negociemos. Y si no negociamos, sabemos que hay un juez que va a decir, muchachos, en esta perdemos todo. En esta tenemos que hacer un esfuerzo compartido. No es justo que los efectos de la pandemia las cargue solamente una de las partes. Y después está el tema de los plazos para el cumplimiento de los acuerdos judiciales, lo cual esto abre una inseguridad jurídica tremenda, porque producto de que, repito, que los tribunales superiores no pueden regular minuciosamente todo lo que va pasando de un día para el otro. Bueno, los plazos están suspendidos. Los plazos están suspendidos. Si se firmó un acuerdo allá en los carnavales, están suspendidos los plazos. Distinta la situación si ahora el tribunal, la corte, habilita celebrar determinados acuerdos y fijamos una fecha de pago durante el año. Es otra cosa. De todas maneras, lo que estamos viendo, las empresas aseguradoras, pareciera que están fijando un criterio de celebremos acuerdos, pero el pago se va a hacer a X días de que se levante la cuarentena, o de que se levante el cierre de tribunales, por así decirlo. Lo cual nos lleva a un plazo indeterminado. Un típico supuesto de plazo indeterminado, en donde
se sabe que va a ocurrir, no se sabe cuándo y no es fácil determinar cuándo. ¿Por qué no? Yo digo, plazo incierto, cuando llueva. Bueno, no se sabe cuándo va a llover. Parece que no va a llover nunca más, pero no importa. Algún día va a llover. El día que llueva, está lloviendo, ¿no? Ahora, cuando reanude la actividad judicial, ¿y cuándo? Cuando reanuden este fuero, cuando permitan esto, cuando es necesario que se determine. Si las partes no se ponen de acuerdo, el juez tendrá que determinar el plazo. Esto está, ¿se acuerdan ustedes?, en la norma que regula la mora. Bueno, estamos en una hora, Leti, con lo cual me parece que podemos abrir un diálogo, pero antes quiero terminar con anécdotas. ¿Se acuerdan que les dije que Nando Parrado se tuvo que comer un maní 3 días para comer un maní? La historia termina bien, cruzó los Andes, sobrevivió. Así que gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Roberto, la verdad que espectacular la charla como siempre, ¿no? Es un placer escucharte. Creo que, digamos, de todos los conceptos que nos has brindado, bueno, los 3 que yo por ahí tomé nota, que me parece que van a ser la base, como bien vos lo mencionaste, son el de buena fe, solidaridad y esfuerzo compartido, porque esta situación tan particular que estamos atravesando realmente pone también a los proveedores, quienes históricamente estuvieron en una posición mucho más dominante, en situaciones muy vulnerables, y hay que contemplar cada caso concreto. Creo que la buena fe va a ser el eje. Previo a abrir el debate, bueno, quiero anunciarles que somos 130 participantes. Roberto, has convocado mucho, así que agradecerles a todos su participación, por supuesto, a todas las autoridades de AEXIA y a todos los miembros de AEXIA, en especial a Fabián Girolimeto, que es quien me ayuda atrás de toda esta cuestión, y quien está poniendo en el chat lo que va a ser la reunión del jueves próximo con el doctor Pizarro a las 19 horas, así que bueno, ahí van a poder tomar nota. Asimismo, saludar a la doctora Fabiana Compiani, en representación de ella, a todo AIDA, y anunciarles también que a las 18 horas del día jueves, corregime si me equivoco, Fabi, que va a estar el doctor Felipe Aguirre, con lo cual el jueves podemos tener un buen continuado de cuestiones jurídicas, empezando por la charla con Felipe Aguirre y siguiendo con el doctor Pizarro. Y ahora es correcto, los esperamos. Perfecto, muy bien, me encanta. Y ahora sí abrimos al debate. La doctora Analía Galván había hecho una pregunta en el chat, que creo que un poco la contestaste, Roberto, pero por ahí te la hago por si la quieren ampliar. Ahí, disculpen, ahí estoy viendo un montón, yo porque venía hablando no podía ahora abrir la pantalla y tengo un montón de cosas ahí en el chat que veré a ver cómo se dirán. Vos, bien dijiste vos, Leti, el tema del principio de solidaridad, esfuerzo compartido, buena fe, y yo le agrego ese que se me ocurrió a mí, el de menor restricción de derechos también, sobre todo en lo procesal, y sobre todo para los que estamos acá, que la mayoría somos litigantes, y no queremos encontrarnos con sorpresas, ¿no es cierto? Va de la mano de la buena fe también. Por supuesto, sí. Yo de hecho en realidad lo había escrito así, menor restricción de derechos, y debajo puse los 3 que nombramos. Perdón, no te escuché justo porque estaba... Sí, perdóname. No, me parece bárbaro, que creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, la verdad que sobre todo al principio de la pandemia, y sobre todo en distintas jurisdicciones a lo largo y ancho del país, se han dado distintas modalidades a través de la Corte de la suspensión de los términos, algunas las ferias, no sabíamos si los plazos estaban suspendidos, si no, así que me parece que bueno, que tiene que ver con la buena fe y no abusar del derecho, si no quedó demasiado claro cuál era la condición que estábamos llevando adelante. Y bueno, para darle la palabra a la doctora Galván, ella preguntaba si las empresas, en este caso concreto de emergencia sanitaria, pueden no cumplir de debida forma la Ley de Defensa del Consumidor. Calculo que por ahí, cuando no puedan hacerlo, habrá querido decir. Claro, bueno, antes que nada, ahí Hernán a las 7:15 subió en el chat el enlace de la ley donde se puede tener acceso a todas las publicaciones. La de mañana está buenísima. La de mañana tiene que ver con contratos. La del viernes pasado tuvo, pero hay de todo, hay familia, la verdad que bájenlo porque duran los últimos 5 días, o sea que después ya lo pueden imprimir y lo tienen. Bueno, ¿viste la resolución del ENACOM? La resolución de ENACOM le dice a las empresas, dice, muchachos, ustedes pueden bajar la calidad del servicio, etcétera, 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 para no comprometer la salud de sus empleados.
O sea que en definitiva pareciera que está dejando abierta la puerta, pero van a tener que acreditar debidamente que hay una situación de imposibilidad de cumplimiento, de caso fortuito, de fuerza mayor, y esa carga probatoria la tiene el prestador del servicio, ¿no? O sea, no es que el prestador del servicio, no, yo no quiero que se me enferme, no, para. A ver, no es lo mismo. Acá en este barrio cerrado tenemos un almacén, un pequeño local de ventas. Bueno, lo está teniendo el dueño. No te digo que va a ir el dueño de Amex, el dueño de Fivertel a atender, pero bueno, muchachos, ustedes deben tener un sistema de protección como para que con las compañías de seguros venimos trabajando, por supuesto que no como veníamos trabajando antes, pero tenemos diálogo permanente a través de las redes. Ahí la veo Ate Caramuto. Hola Ate, está en el estudio. Hola Ate, que no te veo hace más de un mes, abogada del estudio, pero estamos a diario, estamos con el internet, con qué sé yo, con todos los medios tecnológicos, parece la NASA. Pero bueno, o sea que me imagino que en qué situación una empresa puede venir y decir, no cumplo porque no quiero que se me enfermen los trabajadores. Claro, sí, es un tema delicado. Acá Hernán Senchit, si querés tomar la palabra y abrir el micrófono, nos estaba preguntando qué pasa con los acuerdos extrajudiciales que deben cumplir o debían cumplirse ya al comienzo de la cuarentena. Creo que así muchos estamos en esa situación, que teníamos convenios firmados y bueno, y no se han podido llegar a cumplir justamente porque en el medio tuvimos una cuarentena inesperada para ambas partes, ¿no? Por supuesto. Hernán, si querés abrirte el micrófono y ampliar la pregunta, no hay problema. Bueno, y si no, Roberto, no sé si vos querés hacer algún comentario al respecto. ¿Ahora me escuchas? Sí, perfecto, Hernán. Mientras lo saludo a Casiano, lo estoy viendo a Casiano, ahí la última vez estábamos comiendo al lado de la playa, ahí, bueno, y ahora mirá dónde estamos. ¿Cómo le va, doctor? Mucho gusto. ¿Qué tal? La Hola. consulta mía venía porque, bueno, calculo que todos estamos justamente con este tema de acuerdo que hemos firmado previo a la cuarentena y con cumplimiento en este plazo. Y bueno, en el caso particular de las compañías, muchas están cerradas, sin atención al público. De manera automática han prorrogado el pago de las pólizas, pero la parte de pagos no está trabajando. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando termine? ¿Cuándo pueden volver a trabajar? ¿Y qué va a pasar con todos los acuerdos? Porque están en mora. La teoría de la imprevisión no iría porque no es más onerosa, o sea, sigue siendo la misma obligación, pero están en una imposibilidad material de poder cumplir con el acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar tanto por la parte de actores, que es la que tiene que cobrar, y tanto, o sea, sé que vamos a tratar de llegar a negociar un acuerdo, pero bueno, no en todos los casos es factible. Bueno, justamente eso estaba charlando hoy con Lisandro Picasso, que es mi socio, porque la plataforma fáctica vimos que era, sin ir más lejos, no es lo mismo el foro civil que el foro laboral. Por el foro civil, me acuerdo, yo lo hago en mi casa, firmo, te pago, chao. El foro laboral no. El foro laboral, por la tutela del derecho laboral al trabajador, el trabajador tiene que cobrar por un mecanismo frente al secretario, por transferencia, o no le puedo pagar a la que te pago, ¿no? Con lo cual, hay una situación de imposibilidad, pero además están suspendidos todos los plazos. Todos los plazos están suspendidos por la Corte Nacional o por la Corte Provincial. ¿Cómo se volverá cuando recobre la normalidad? ¿Qué estamos? Estamos frente a una suspensión de los plazos. Pareciera que hay una suspensión masiva de plazos, ¿no? Que a lo mejor, bueno, tal vez habrá que renegociar en algunos casos, si pasaron 3, 4 meses, bueno, contemplar una readecuación, a lo mejor en base al esfuerzo compartido. Otra cosa que me quedó en el tintero, ojo con la prescripción. Ojo con la prescripción, porque la prescripción corre, porque la prescripción es de fondo, ¿no? Y ahora la prescripción, 3 años en general. La forma de suspenderla es a través de, bueno, el correo funciona, mandar una carta de documento, por lo menos suspendemos el curso de la prescripción por 3 meses. De todas maneras, si alguien se queda medio dormido y se le prescribe algo, me parece que es un ejemplo
clarísimo de dispensa de la prescripción. ¿Se acuerdan que en la facultad decíamos dispensa de la prescripción? Cuando una persona estuvo, qué sé yo, estuvo secuestrada, ¿no? Estuvo perdida en medio de la selva y cuando volvió se le habían prescrito los derechos. Entonces se presenta al juez y dice, señor juez, se me prescribieron los derechos, pido que me dispense. ¿Por qué? Y porque no podía ejercer mis derechos. Bueno, dispensa de la prescripción. ¿Qué pasó? Estábamos encerrados en casa con la cuarentena. Bueno, perdóname que... Pero sí, con el tema de los plazos, ya te digo, hoy incluso una de las aseguradoras, una RT, nos pedía que le diéramos un informe, y si bien yo le hice toda mi evaluación, le dije, pero como cuando empezamos esta charla, no he encontrado ningún fallo que diga cómo es el cumplimiento de un convenio post-cuarentena de un mes y medio, de 2 meses, ¿no? Vamos a ir teniendo que hacer el camino nosotros esta vez, en base a esos principios. Por eso digo, los principios son tan importantes, ¿no? Principios de solidaridad, de esfuerzo compartido, de buena fe, de no restringir derechos. Claro, claro, perfecto. Sí, y es ilógico las actividades que se han levantado ahora de la cuarentena, como por ejemplo los liquidadores de siniestros, y sin embargo las compañías siguen cerradas, entonces es como que líquido, siniestro, todo, pero la responsable del pago sigue cerrada, entonces como que hay todo un tema, ¿viste? Bueno, ese desorden que yo decía normativo, que no es que los culpo, porque no quisiera ser yo el que tiene que estar dictando la norma frente a un país donde tenemos 40 millones de personas que teóricamente se tienen que quedar dentro de la casa, y que no sabemos qué va a pasar, y con una economía que ya venía. Entonces, no debe ser fácil dictar normas que sean coherentes. Pasan estas cosas. Claro, habilito a los liquidadores, sí, pero el liquidador de la compañía está cerrada porque el que hace los pagos está con coronavirus en la casa. Si puedo tomar un segundito la palabra, quiero con respecto a este tema aclarar algo que seguramente la doctora Fabiana Compiani debe estar en lo mismo, al igual que cualquier otra aseguradora, doctor. ¿Quién sos? Porque no te veo. Marcelo Aquilano, de Córdoba. Sí, que era el que sos de Córdoba, ya nos dimos cuenta. No, sí, gracias. No, además de ser de Córdoba, soy de una aseguradora de Córdoba, así que le quiero comentar que las aseguradoras, por lo menos en la que yo trabajo desde hace mucho ya, los pagos no los hacen en forma presencial, sino se hacen a través de transferencias bancarias. Todo transferencia. Entonces, yo creo que es el hecho de que haya un pago que hacer, nosotros lo venimos haciendo en forma digital, electrónica, y no es necesario la persona del abogado para recibir el pago. Se hace a través del CBU de la cuenta y no hay ningún inconveniente. Los liquidadores, obviamente, para una previa a la contratación de un seguro cualquiera, es una labor imprescindible y presencialmente lo tienen que hacer. Pero está prohibido por la resolución administrativa 524, si no me equivoco, que sea con atención al público. Lo que sí pueden hacer es el acto de la liquidación, la persona del liquidador, liquidar un siniestro o hacer una inspección previa obviamente a la contratación de un seguro. Se está trabajando en forma digital en la mayoría de las compañías y se está, creo que, haciendo un buen trabajo, y esto nos ha obligado a que entremos rápidamente en la digitalización de toda la actividad. Eso sí, eso nos ha acelerado. Pero yo decía el otro día, yo estoy dando clases en la facultad a través del Zoom, ¿no? Y el otro día charlaba con unos profesores amigos y digo, nunca más piso la facultad ahora. Nos digitalizamos a la fuerza, ¿no? Eso es verdad. Sin duda. Porque sí, efectivamente las compañías hoy en día, todos los pagos son, ya cheque, en el estudio mío ya cheque prácticamente no manejamos más, ¿no? Es todo transferencia electrónica. Yo creo, y corríjanme los que están en compañías, que por ahí las dificultades que ocurren es que esos casos podrían darse de transferencia para siniestros que ya estuvieron muy avanzados previo a la cuarentena. Pero ya llevamos un mes en el cual se pudieron haber ocasionado muchos siniestros y no vamos a tener posibilidades de peritar, posibilidades de hacer una vista médica. Entonces ahí estamos de nuevo como retrocediendo, y si habilitamos esas instancias, bueno, estaríamos en contra de por lo menos lo que hoy el Estado está solicitando respecto de la cuarentena. La actividad entiendo que se está tratando de proporcionar de la manera en la que se puede, correctamente están trabajando las compañías, pero bueno, tienen limitaciones que exceden a las mismas compañías, ¿no? Sí. Bueno, el tema de la denuncia del siniestro, ¿no? ¿Qué pasa con la denuncia del siniestro? El siniestro sigue habiendo, ¿no? Pero
¿Y a dónde lo voy a denunciar? Doctor, Carlos Pascual, ahí estoy viendo, vuelvo Carlos. sobre el tema. Las denuncias del siniestro se hacen en la mayoría de las compañías vía página web. No hay ningún problema en ese sentido. Sí, buenas noches a todos. Quizás hay algunas cuestiones de Buenos Aires, Graciela Testón de Buenos Aires, buenas noches. Algunas cuestiones que sí están un poco dilatada la gestión por cuestiones externas a las compañías, como puede ser cuestiones registrales que no se pueden llevar a cabo. Esto es la entrega del 15, la conclusión del trámite de baja, o sea que hay algunas cuestiones más allá de la que dependen de una inspección que en muchos casos se puede hacer vía foto o vía como una especie de videopericia. Hay ciertas gestiones que están demoradas, pero que poco a poco entendemos que la actividad va a ir cobrando cuerpo. Esta semana aparentemente están abriendo los registros, si bien en forma restrictiva y con un sistema de turnos, pero bueno, de a poco se va haciendo. Coincido con que las denuncias, casi todas las compañías tenemos hoy la posibilidad de la denuncia web, por app o por las páginas web institucionales, así que no se está trabajando igual que previo a la pandemia, pero se está tratando de hacer todo lo que esté a nuestro alcance. De todas maneras, creo que esta pandemia nos va a hacer replantear muchas cosas en cuanto a la modalidad de trabajo, sobre todo para los que tenemos unos cuantos años. Nunca imaginamos que íbamos a tener esta posibilidad, ¿no?, de vernos por esta vía. Y vos sabés una cosa, como dato, hoy no lo pude leer porque justo entraba en la reunión, me llega un WhatsApp, que tengo entendido que Santa Fe, por lo menos Rosario, Registro General de la Propiedad, reinicia su actividad a partir de... ¿no? Recibí el WhatsApp, miré el título, no leí nada, pero aparentemente el Registro de la Propiedad reiniciaría la actividad. Que ese es otro tema, mucho, por eso decíamos que estamos frente a plazos indeterminados. Claro. Porque la mora, ¿a partir de qué momento? El vencimiento del plazo, ¿de qué plazo? Había un plazo expreso, pero el plazo expreso se diluyó y se transformó en un plazo indeterminado por la normativa esta, por todos estos decretos de necesidad de urgencia, etcétera, 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 ¿no? Por eso, repito y vuelvo, manejémonos con los principios. Buena fe, esfuerzo compartido, porque a lo mejor un plazo para escriturar, el escribano no puede escriturar hasta tanto no tenga el certificado del registro. Sí, pero si a lo mejor eso está vinculado a una sucesión que está en tribunales, la oficina de procesos tribunales concursales de proceso sucesorio no funciona, pero sí funciona el juro. Es un caos, ¿no? Y hay que estar a ese principio de menor restricción. No tenemos que estar pensando, a ver, ¿en qué se equivocó? ¿Qué se olvidó el colega para ¡pum! No. Muchachos, menor restricción, buena fe, tranquilo. Acá el doctor Matías Vilches le vamos a abrir el micrófono porque nos hace un comentario que, bueno, seguramente haya posturas encontradas, ¿no? Por un lado, una realidad es que, bueno, los siniestros han descendido de manera notable porque, bueno, la mayoría de la población estamos en cuarentena. Y bueno, ¿y qué pasa con el tema de las primas en esas cuestiones? Más allá de que contemplan un montón de rubros y no solamente lo de la responsabilidad civil, que seguramente es a lo que apunte, pero Matías, si querés te doy la palabra como para que puedas ampliar tu punto. Sí, me gustaría luego vertir alguna opinión al respecto, si hay posibilidad. Sí, seguro. Quiero ver si por ahí él quiere ampliar, como para ver exactamente qué es lo que quería plantear. Exacto. Y si no, debatimos en base a lo que transcribió acá escrito. Doctor Vilches, ¿me escucha? Estoy como en la radio acá, pues son tantas pantallas. A lo mejor tiene que habilitar el micrófono, capaz que lo tiene que habilitar. Yo no lo puedo encontrar a él. A ver si me da. Hola. Hola, Matías. Sí, adelante. ¿Qué tal? Muy bien. Mira, yo soy de la provincia de Córdoba. He tenido la posibilidad de encontrarme en Carlos Paz con el doctor Vázquez Ferreira, que lo saludo. Y colegas míos que son abogados de compañías de seguro me comentaban que, que ha bajado el índice de siniestros muy grande. Incluso hay algunas empresas que me dijeron más del 90%. A raíz de eso, uno tiene reclamos extrajudiciales presentes. Y han mejorado la oferta. Me ha pasado que en estos días me han llamado a las compañías y me han aumentado las ofertas
porque se ve que las compañías de seguros se encuentran con un poco más de capital acumulado, incluso más, hay juicios que yo tengo pendientes, y hay algunas compañías de seguros que me han llamado para ver si hay una posibilidad de arreglar esos juicios, que por ahí eso lo veo bueno, obviamente que sé que las compañías están largando un poco más de fondo, en razón de que estos 60, 70 días, 80, no sé, 90 días, que cada uno paga la póliza todos los meses, va a ayudar obviamente a que las compañías se encuentren con un capital, ¿no es cierto?, para poder por lo menos ponerse al día con tantos siniestros, con tantas plantas. Por ahí eso lo veo positivo. O no sé si doctor Vilches, le está pasando lo mismo. La doctora Testón de Buenos Aires. Me gustaría darle mi humilde opinión. Es cierto que la frecuencia de los siniestros ha disminuido sensiblemente, toda vez que no podemos transitar, o por lo menos son muy pocos los que se pueden trasladar, solo los que están afectados a estas actividades llamadas esenciales. No es menos cierto que las compañías en este trabajo a distancia estamos también aprovechando a chequear algunos temas y poner algunos temas al día, porque no nos están notificando. Si bien sabemos, como dijo el doctor Vázquez Ferreira, que por ejemplo en la provincia de Córdoba, me decían hoy, y en Mendoza los jueces están dictando sentencias, en algunos casos notificándolas con invocación de plazo suspendido y en algún caso sin notificar. Pero no es menos cierto también que muchas compañías, no sé si todas, pero le diría unas 4, 5, 6 que tengo referencias y tengo buena fuente de lo que digo, están vía sus productores haciendo bonificaciones de parte del premio de la póliza. En el caso, digamos, de aquellas personas a las que se le vea las que vieron cortada su cadena de pago, ¿no? Hay algunos que todavía no, que puede pasar, pero todavía no. Pero no es menos cierto tampoco que el cálculo de la prima que se cobra deviene no de lo que pase durante un mes, sino de lo que ha pasado en base a estadísticas y a cálculos actuariales, es decir, un mes o 2 o 45 días, nadie lo sabe, y esto lo digo desde mi humilde opinión y me gustaría que acá hay mucha gente que sabe muchísimo, a ver qué opina, pero digamos, el cálculo de esta prima, esta tasa de prima, fue objeto de una serie de antecedentes de cálculos actuariales y de estadísticas. Y no es menos cierto tampoco que los activos de las compañías se han visto reducidos mucho antes de esto por las cuestiones del país que todos conocemos y porque los activos invertidos en ciertos fondos sabemos ya a priori, y bueno, estamos casi en default, esperemos no entrar en él, pero estamos casi en default, sabemos, y sin temor a equivocarme, que van a valer mucho menos, con lo cual, como dijimos antes, buena fe contractual es lo que prima, ¿no? Creo que hay que intentar ponerse de los dos lados, como usted bien dijo, Martín, entiendo lo que usted dice, que hay mucha gente que ve, que bueno, la póliza me sigue cobrando lo mismo y yo no estoy transitando con el vehículo, pero hay ciertos riesgos también y además el seguro, digamos, se basa en una comunidad. Un sinnúmero de cuestiones en una comunidad, no en temas, por ahí cuestiones así un poquito particulares. Yo, doctora, perdón, quería agregar a lo que usted dijo que me parece que por ahí es importante, más allá de estos ambientes en el cual todos somos abogados y estudiamos derecho de seguros, por ahí la comunicación hacia la sociedad que no esté habituada con este tipo de temáticas sea de manera responsable, porque por ahí surge información que lógicamente quien no está en seguros puede interpretar mucho más favorable esa cuestión. Y al respecto, el doctor Tulio Braco habla del resultado técnico negativo, que es algo que también la doctora Colombo hoy a la tarde estuvo charlando de manera privada en nuestro grupo, y que tiene que ver con lo que usted está diciendo, ¿no? O sea, los cálculos que hace una compañía de seguro para llegar a esa prima, de manera que no es tan sencillo disminuir ese monto solamente por este último periodo. Me parece que es algo que por ahí si uno lo explicara de una manera más acabada, y el común de la gente podría comprenderlo. Es cierto. Y además, así como último punto para no dilatar, pero además que
hay una porción de siniestros ya acontecidos que, digamos, que se sigue generando el devengamiento porque está transitando el litigio, que por ahí no se pudo cerrar, porque hay una cuestión en la responsabilidad, porque no hay acuerdo en las pretensiones, por un sinnúmero de causas, pero digamos, no es solo el siniestro de mi tránsito y que no, hay una serie de cuestiones también a atender. Pero bueno, creo que está aclarado y es cierto lo que dices, que nuestro mercado no nos caracterizamos quizás por dar una información muy unívoca, todas las compañías, y sé que han surgido diversas apariciones en medios públicos, cuestión que la superintendencia, tuvo que salir a aclarar que no sacó ninguna resolución, ¿no? Leticia, Exacto, sí, doctor, adelante. Perdóname, simplemente para aclarar o para que todos tengamos una idea, mucho se ha conversado con respecto a distintos beneficios que están dando algunas aseguradoras con respecto y aprovechando esta pandemia, como dice la doctora Testón, pero no se basan en una cuestión eminentemente técnica, porque yo creo que es una cuestión más marketinera y de caja que algunas aseguradoras están teniendo. A propósito de esto, quiero leerte textualmente que hay un comunicado de la Superintendencia de Seguros de la Nación del día 21 de abril, o sea, hoy, en donde expresamente dice la Superintendencia que no se ha emitido normativa alguna que obligue a las aseguradoras a aplicar descuentos y o bonificaciones. Y que le aclara eso a la ciudadanía en su conjunto, porque parece ser de que las malas de las películas somos las compañías de seguros que no están brindando el apoyo en estos casos, pero creo que es, como dice la doctora, una cuestión eminentemente técnica, y no hay que olvidar que la prima se establece no por un mes, ni por 10 días, ni por 20, se establece en forma anual, y entonces se ponderan frecuencias e intensidades siniestrales, se establece técnicamente la prima, que no la elabora sino la superintendencia conjuntamente con las cámaras. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla del precio del seguro, porque no se está hablando de cualquier precio, sino de un precio muy particular. Simplemente eso. Y una cosita que me agrega ahora Walter Fortuna por un chat privado que tenemos, el doctor Fortuna, que creo que está escuchando y es muy atinado, que también estamos recibiendo a las compañías una cantidad de pedidos de anulaciones de pólizas por la gente que ya ve disminuida su actividad o ve frustrado el fin de su actividad. Como decían hoy bien, un comercio que alquiló hace 4 o 5 meses y sabe que su negocio ya no tiene sentido, entonces por supuesto estará rescindiendo su contrato de locación y está pidiendo la rescisión del contrato de seguro. Por supuesto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sin dudas. Bueno, entonces volviendo a los principios que había dicho hoy el doctor Roberto Vázquez Ferreira, tenemos que poner en juego la buena fe de todas las partes. Sobre todo, yo vuelvo a insistir con esto de la información certera, clara y responsable, porque a mí, yo no trabajo para compañías de seguros, pero me han llegado muchos comentarios en los cuales por ahí particulares creían que era conveniente bajar la póliza que tenían únicamente por la prima, sin entender que estaban cambiando sus condiciones y que podían verse perjudicados, o al menos no era lo que habían contratado en un principio. Por eso me parece que la información es importante, de manera que cada una dentro de sus libertades puede elegir realmente lo que está contratando y lo que quiere contratar, y no por ahí un error económico que lo haga contratar algo que a posteriori tenga algún siniestro, alguna eventualidad que no le esté cubriendo. Sí, si me permitís, soy Javier. Sí, por favor, Javier, buenas noches. ¿Cómo estás? Vos sabés que estaba pensando, Javier. ¿Qué tal? En base a todo lo que estaban diciendo, que esto de la tecnología nos permite conocer por ahí lo que operan otras compañías en países centrales. Nosotros hemos recibido en los últimos días en el Instituto de Derecho del Seguro de Rosario alguna información, ustedes seguramente la tendrán, de cómo se comportan las compañías. ¿Me escuchan? Se escucha medio... más o menos. Sí, yo les decía, ¿ahí está mejor? ¿Un poco mejor? Ahí está, ahí se escucha mejor. Yo les decía
hemos tenido información, digamos, por esto de las tecnologías, que compañías de seguros de países centrales han operado hasta devoluciones de primas por este tema. Pero eso no se puede, opino yo, y quiero la opinión de ustedes, transponer a un mercado como el nuestro, donde hay una atomización muy grande y donde las condiciones económicas generales no lo permitirían. Máxime que toda esta normativa, Roberto, te lo traslado un poco porque es otro tema que me preocupa, de emergencia es de dudosa constitucionalidad. Es decir, va a haber seguramente planteos donde, como decís vos, finalmente los jueces de instancias bajas y cámaras van a tener que aplicar esta teoría del esfuerzo compartido, porque yo creo que la legislación de emergencia, al ser tan profusa y en un tiempo, digamos, prácticamente muy corto, va a provocar problemas de constitucionalidad que se van a tener que comparar con las normas de los códigos de fondo y leyes que están en el sistema, que van a tornar muy importantes los principios de solidaridad y todo lo que hablabas al principio. Quisiera un poquito tu opinión sobre un poco la constitucionalidad de estas normas. Y un último punto respecto de esto, es que veo que si bien se le exige al resto de la comunidad las actividades que están declaradas esenciales, no dudo que el Poder Judicial tendría que estar funcionando a pleno y no dudo que el Congreso tendría que estar funcionando a pleno para dar el ejemplo, ¿no es cierto?, que se le pide, la contrapartida que se le pide a la sociedad de todo este esfuerzo. Nada más. Ahí está. Espérate, porque lo que pasa es que... Hola, ahí está. Sí, yo no creo que no lo dije, pero en el papelito que tengo en el machete hablaba de normas de dudosa inconstitucionalidad, de dudosa constitucionalidad en muchos casos, ¿no? Que uno al principio dejó ese análisis de lado porque, bueno, se venía esto, uno veía lo que estaba pasando en Italia, lo que pasaba en España, y entonces uno dice, mira, guardémonos, quedémonos adentro, porque acá nos vamos a morir todos. A medida que la cosa avance, que se va enfriando, uno empieza a pasar todo esto por el prisma constitucional. Y esto sí lo dije el primer momento, digo, si quieren que no nos movamos, dicten el estado de sitio. Porque la Constitución, no soy constitucionalista, daba clases de Derecho Constitucional en la UNR hace muchos años atrás, la Constitución contempla una salida para esta situación, ¿no? Que es la declaración del estado de sitio, donde interviene el Ejecutivo, interviene el Congreso de la Nación. Nadie quiere gobernar con estado de sitio. Bueno, pero la Constitución no se respeta en el todo porque la Constitución no tiene normas que son más o menos violables. Son las normas constitucionales y hay que respetarlas. Así que ya a partir de ahí me parece que estamos en falta. Yo creo que se tenía que haber dictado un estado de sitio, con el acuerdo del Congreso, con ciertas restricciones, con ciertas limitaciones. Obviamente que no es el mismo estado de sitio al que se puede dictar cuando hay un ataque exterior o una situación de guerra interior, bueno, pero respetar las normas. Motivo por el cual no tengo ninguna duda que hay muchas normas de estas que se están dictando que son de dudosa, por lo menos de dudosa constitucionalidad, ¿no? Bueno, ya habían declarado inconstitucional lo de los mayores de 60 años en Capital Federal, por ejemplo, ¿no? Doctor, justamente hablando de ese tema, ya hubo un abogado en Buenos Aires que presentó un pedido de inconstitucionalidad del decreto y bueno, le fue denegado por la Justicia Nacional en lo criminal y correccional. Y bueno, a este abogado, bueno, un poco más que le dijeron que vaya a estudiar de nuevo Derecho. Y sin embargo, fue un habeas corpus que presentó con bastante razón, me parece a mí. Sí, bueno, hoy me mandaba un abogado, un colega, que tenía ya listo para cobrar en el fuero de la Capital Federal, y en primera instancia y en segunda instancia le denegaron la posibilidad de cobro, y estaba todo listo para cobrar, ¿no? Dijeron, no está entre los asuntos habilitados. Hay muchas cosas que habrá que ir corrigiendo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llevamos más de un mes, ¿no? Más de un mes. Y creo, si ustedes me preguntan a mí,
La vacuna no la vamos a tener por mucho tiempo, porque la vacuna no solo hay que inventarla, sino que hay que probarla. ¿Quién se va a dejar por una vacuna que no se ha experimentado? Por lo tanto, el único medio que tenemos para combatir al virus es quedarnos en casa. Motivo por el cual yo creo que nos vamos a tener que quedar en casa mucho tiempo más. Bueno, Roberto, perfecto. La verdad que creo que justamente con lo que estás diciendo vos, bueno, teniéndonos que quedar en casa, vamos a tener que implementar estos principios, si se quiere, de buena fe, de solidaridad, de esfuerzo compartido, de manera tal de poder sobrellevar las cuestiones jurídicas que nos vinculen durante y post cuarentena. Te agradecemos muchísimo, esperamos la próxima vez que te convoquemos poder invitarte a cenar a un lugar tan lindo como la última vez. Qué lindo que estuvo Bariloche. Excelente. Veo varios que se ríen ahí. Excelente, realmente. Siempre es un placer escucharte, te agradezco infinitamente. Muchas gracias a todos por participar y los Mendoza esperamos. también, Efraín vi que andaba por ahí, ¿no? Cuando Aida hizo lo de Mendoza, también estuvo bueno. Ya nos vamos a reencontrar todos, seguro. Sin Seguro dudas. que nos volveremos. Ojalá así sea y pronto. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias Fabián Girolimeto, que es quien me ayuda, a todas las autoridades de AEXIA, a Seba, que lo estoy viendo ahora en pantalla, nuestro presidente. Recuerden ingresar a la página www.aexia.org y el jueves a las 19 horas los esperamos con el doctor Pizarro. Gracias, Roberto. Que descanse. Muchas gracias a todos. Pierdo lo de Pizarro. Me pierdo lamentablemente lo de Pizarro, un gran amigo con el que estoy en permanente contacto, porque justo tengo que dar una para el Colegio de Abogados de Córdoba. Mirá vos, nos cruzamos, el jueves a las 19. Pero bueno, la graban y la mandan, ¿no es cierto? Sí, seguramente, seguramente, bueno, y te invitamos a las siguientes que convoquemos. Fantástico. Y me hubiera encantado saludarlos a todos, muchísimas caras amigas, pero bueno, aparecen de a poco, aparece uno, se va, qué sé yo. Pero les mando un cariño enorme a todos y muchas gracias por la atención. Y cuídense que los quiero volver a ver a todos. Sí, gracias. Un beso grande, gracias a todos. Hasta el jueves.